Gracias por estar con nosotros. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Es un gran placer poder llegar a sus vidas, poder compartir con ustedes una palabra, esperando que, si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, compártalo, déle a la campanita, coméntelo también. Es un contenido que yo sé que va a bendecir sus vidas y que va a ser de bendición para muchas personas. Queremos hablar de un tema hoy que yo sé que es un tema que se ha hablado mucho y que muchas personas lo enfocan de muchas formas, y es el tema de la santidad. Mucho se habla sobre la santidad, hay muchos conceptos o conjeturas que las personas pueden tener del concepto de la santidad, y se ha creado en los últimos tiempos muchas discusiones. Se han creado muchas discusiones porque la santidad, desde el punto de vista que el hombre la ha enfocado, ha creado muchas divisiones en el sentido de que hay quienes sienten o entienden que son más santos que otros. Y hay un texto bíblico que dice que hay algunas personas que dicen, estate tú allá porque yo soy más santo que tú. O sea, que entienden que están bien y que los demás están mal. Y quizás sea un problema de la mayoría o de muchas de las religiones hoy en día. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la santidad? ¿Qué dice Dios sobre la santidad? ¿Cuál es el concepto de la santidad que podemos nosotros asumir como correcto? Lo primero es que Dios es santo. Y Dios es santo porque Dios está apartado del pecado y del mal. Nunca se contamina con esto. Entonces, cuando vamos a lo que significa la palabra santidad, que es ser apartado o apartado para algo, entonces entendemos por qué es que Dios nos santifica. O sea, lo que significa es que Dios nos aparta. ¿Para qué? Para su obra. Entonces, cuando hablamos de santidad desde el punto de vista bíblico, significa que alguien fue apartado para servirle a Dios. Entonces, es santo. Ahora, ¿cuál es el problema con este tema? Que el hombre se ha creado una idea de la santidad que no es la que explica o dice la Biblia. Y voy al punto. Hay una idea de la santidad para muchos que entienden que es una forma de vestir. Hay otros que entienden que es una denominación X tal que los hace a ellos ser santos. O sea, pertenecer a un grupo determinado. Y así algunos piensan que algunas prácticas piadosas es lo que lo hacen ser santos. Y hay cosas de estas que son válidas. Porque, por ejemplo, la Biblia dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Eso significa que en toda mi vida, en mi trabajo, en mi forma de vestir, de hablar, de comportarme, yo tengo que ser santo. Toda mi manera de vivir. Desde todas las perspectivas que se pueda ver mi ser. Pero eso no significa que solo yo soy santo. O que yo tengo el concepto de la santidad como algo que me pertenece como religión o como denominación o como persona particular. Y ahí es donde está el problema. Cuando muchas personas pues etiquetan la santidad y muchas veces ven a otros creyentes o personas que confiesan ser cristianos o servirle al Señor de manera despectiva. Porque lo ven con una manera de vestir o con una forma de comportarse que no es la que ellos realizan en su ritualismo religioso. Entonces, no es un tema para traer una discusión de división entre hermanos, sino para unificarnos en el entendimiento. La santidad conlleva un arrepentimiento primeramente y luego una transformación en mi vida. Entonces, cuando Dios me apartó para yo servirle, Dios me santificó. Yo no soy santo porque yo me santifico, sino porque el Señor me santificó. Y como Dios me santificó, entonces mi vida en santidad se va a manifestar. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo, el Señor hablándole a sus hijos. Entonces, tenemos un llamado a la santidad, a apartarnos del mal. Y de ahí que la Biblia dice que la religión perfecta es apartarse del mal y ayudar al necesitado. Dice ayudar al huérfano y a la viuda. Y eso se puede traducir como ayudar al necesitado, aunque no sea viuda o huérfano. Pero lo que la Biblia sí dice es que hay una religión que es verdadera. Y no es la religión que nos han vendido durante mucho tiempo. No es la que usa una sotana o la que usa un traje o la que usa una falda hasta el tobillo.
que muestra la santidad de Dios. Porque la santidad no es una forma de vestir. La santidad tiene pudor al vestir y tiene modestia, pero no necesariamente tiene una moda o un estilo determinado. Pero ¿qué pasa en las sectas? En estas falsas religiones de estos últimos tiempos, que han surgido con una supuesta santidad por encima de los demás, que piensan que solamente ellos serán salvos y excluyen de la salvación a los que Dios no ha excluido. Porque la Biblia dice que Dios hizo un solo pueblo, de los dos pueblos hizo un solo, dice, de los judíos y los gentiles. Y cuando Pedro quería judaizar a los gentiles, el apóstol Pablo lo frenó y lo reprendió. Porque era una hipocresía querer hacer que los gentiles fueran judíos o se hicieran judíos para poder recibir la salvación. Porque no era el plan de Dios que todos los seres humanos fueran judíos. Y el judaísmo era una religión que Jesús la practicaba, pero no significa que solamente los judíos son santos, porque hay muchos judíos que hoy en día no creen en el Señor Jesucristo. Porque no depende de que usted celebre las fiestas o de que usted tenga una forma de vestir o haya nacido en una nación determinada para usted ser santo. Ahora, los que son santos fue lo que Dios apartó. Los profetas, los pastores, los ministros que Dios escogió desde el pueblo judío hasta los gentiles. Al apóstol Pablo Dios lo santificó y dice que lo apartó. Dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra. ¿Qué significa eso? Santifíquemelo. ¿Y qué hicieron los líderes, los ministros? Oraron por Pablo, oraron por Bernabé, lo ungieron y ellos salieron a predicar, a misionar. Y ahí empezó las misiones que Pablo llevó por toda Asia hasta llegar a Roma. Pero fue santificado no porque él decidió santificarse, sino porque Dios lo escogió. Porque él era un judío fariseo. Y Dios lo escogió para vivir una vida en santidad, en contra quizás de lo que pensaban los judíos de lo que era la santidad. Y hoy está pasando muchos casos muy parecidos. Gente que quieren judaizar, que quieren que muchas personas vayan a celebrar fiestas judías, que quieren que las personas vayan a las raíces hebreas, que quieren que las personas guarden ciertos días o que realicen ciertos rituales para que verdaderamente sean santos. Porque ellos entienden que ese es el estándar de la santidad. Sin embargo, la santidad no es una cuestión del ritual que yo realice o de las cosas que yo pueda hacer o de cómo yo pueda llevar a cabo una religión, sino de cómo yo entiendo que fue Dios que me llamó y que yo obedezco lo que Dios me dijo conforme a su voluntad, apartado principalmente del pecado. Mientras una persona vive en el pecado, vive reincidiendo en el pecado, no puede haber santidad. Y no importa cómo se vista, y no importa la religión que vaya, y no importa los rituales que haga, si no se aparta del mal y del pecado, no es santo. Porque una de las primeras muestras de la santidad es una abnegación personal. Gente que ama muchísimas cosas antes que a Dios no es santo. Y no importa que sea religioso o que sea ministro. El santo es una persona que ha renunciado a su vida incluso. Porque el primer requisito para seguir a Jesús, para ser su discípulo, el Señor dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y ven y sígueme. O sea, yo te aparto de los negocios, de la vida, de lo que tú creías que era importante antes, para que vengas a servir y a obtener lo que es más importante para todo ser, que es la salvación. Entonces, la santidad es tan importante que la Biblia dice que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es una cosa de relajo, no es un asunto de discusión teológica, no es un asunto de que mi religión, mi denominación es la que tiene la santidad porque yo soy sana doctrina o yo soy santo de los últimos días. No se trata de que yo me nombre como religioso como que soy santo. Es que yo demuestre la santidad de Dios en mí con mi vida espiritual. La santidad no es simplemente un acontecimiento del carácter físico humano y de imagen, sino que es un acontecimiento espiritual
que transforma el corazón y la mente del hombre para llevarlo a una actitud bondadosa, compasiva y de consagración y también de abnegación al cuerpo, a la carne, al pecado. Por eso el apóstol Pablo decía que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es ser irreprensible? Es una forma de vestir. Es atacar al que no se viste como yo. Eso no es santidad. La santidad es reconocer también que yo no soy digno de lo que Dios ha depositado en mí. Y que lo que somos es por la gracia de Dios. Y que tengo que dar por gracia lo que por gracia recibí. Entonces yo no puedo ser el más santo para mandar a otros al infierno. Si yo soy santo, es para apartarme del pecado, porque eso es la santidad. Y no solamente eso, ayudar al necesitado. Tiene dos connotaciones. Una es que ya yo no peco y otra es que yo ayudo al que necesita, que es un trabajo social. Aquí yo no estoy hablando de predicar, ni siquiera de hacer milagros. Estoy hablando de ayudar, porque la Biblia lo dice así. Esa es la religión perfecta, donde los santos se mueven. Y cuando hablamos de los santos hombres de Dios de la primera iglesia del primer siglo, vamos a ver que Dios llamó a predicar, pero también llamó a algunos a ayudar y a dar una ayuda social a las personas. Y de ahí que se escogieron los diáconos, que se apartaron para esa obra. Entonces, la santidad tiene una connotación más allá de que yo diga que soy santo. Tiene que haber una manifestación en lo que yo hago, porque yo lo que hago es la obra de Dios, negándome a mi voluntad y a mis deseos para agradar a aquel que me llamó y me apartó. Y esto es tan poderoso. El tema de la santidad, que Dios incluso santifica a los hombres a veces hasta desde el vientre de su madre. Acuérdense de Jeremías. ¿Qué le dijo el Señor? Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes de estar en el vientre de tu madre, ya yo te conocía y te di por profeta a las naciones. O sea, te aparté para la obra, para ser mi profeta. Entonces no me digas que tú no sabes hablar. O sea, la santidad es ser apartado por Dios. Nosotros los creyentes hemos sido apartados del mundo. Hemos sido sacados del mundo, del pecado, del sistema pecaminoso del mundo. Pero no para vivir como el mundo. ¿Y por qué muchos que se llaman ser santos viven como en el mundo? El apóstol le decía, si hay contienda entre ustedes, si hay pleitos, si hay chisme, entonces no están viviendo como espirituales, mucho menos como santos. Los santos viven como hombres y mujeres espirituales, dado a la obra de Dios, al servicio y al amor por su prójimo. La santidad tiene que tener fruto, el fruto del Espíritu. Y ese fruto tiene que ver con una manifestación de lo que es la santidad por dentro y por fuera. Porque el que tiene amor, paz, templanza, cordura, benignidad, gozo, paciencia, no puede alojar ira, chisme, contienda, pleitos, etcétera, 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 que son obras de la carne. Entonces la santidad no opera en la carne, aunque la carne se santifique, porque es un ser el que nos compone de alma, cuerpo y espíritu. Pero al final de cuentas, lo que se va a salvar es el alma. Por eso es que el alma se santifica. ¿Y cómo se santifica el alma? A través del Espíritu de Dios. Por eso es que el arrepentimiento, que es un cambio de pensamiento, trae una santificación, porque nos empezamos a apartar de lo malo para servir al Dios que nos llamó. Entonces por eso dice que a los que también conoció, a estos también, a los que también llamó, también los conoció, y a estos también santificó. Dios nos llama, nos escoge y nos santifica. Nos aparta para su obra y para salvación. Ese apartarse se llama santidad.
Por eso es que la imagen de santidad que se ha vendido es apariencia. Pero la Biblia dice que Dios no ve apariencia. Cuando Samuel va a ungir a David, quería ungir a todos sus hermanos. Y Dios le dice esta palabra: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo no miro como mira el hombre. El hombre mira las apariencias, pero Jehová ve el corazón. El corazón. O sea, adentro, el centro de nuestro ser, el corazón, tanto como el alma o la voluntad, se muestra a nivel de la interpretación bíblica como la mente del hombre. Por eso dice que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Por eso dice la Biblia que el pensamiento del corazón del hombre va de continuamente al mal. Pero el hombre no piensa con el corazón, es con la mente. Pero la mente encierra la parte física, material y la parte espiritual. Porque la mente se aloja en el alma y el alma es el centro de las voluntades del hombre. Donde se aloja el ego, el orgullo y la soberbia también. Entonces cuando el hombre es santo, el hombre no puede ser soberbio. El hombre que es santo es un hombre lleno de amor y de compasión. La santidad no es apariencia. La santidad es que Dios te apartó y te apartó para hacer su voluntad. David fue apartado por Dios para ser un rey conforme a su corazón. Porque tenía un corazón conforme a Dios. Eso fue lo que Dios vio en David. Y aunque muchos no vean en las personas una apariencia de santidad desde el punto de vista de la concepción que el hombre tiene de santidad, es solamente porque el hombre juzga apariencia. Pero le voy a decir algo. Muchas veces, muchas personas son engañados por llevarse de las apariencias. Muchas personas han sido estafados por llevarse de las apariencias. Muchas personas han sido engañados por creer en apariencia. Muchas personas están en lugares equivocados porque lo que están viendo es apariencia. Y la Biblia habla de una apariencia de piedad, pero también dice que con sus hechos lo niegan. Niegan la piedad. Los fariseos se vestían con ropa de lino fino blanca, largas túnicas blancas. Pero el Señor le decía: ustedes lo que son es unos hipócritas, porque por fuera están blancos, limpios, pero por dentro están llenos de hueso y de podredumbre. Entonces, esa apariencia de santidad es la que Dios desecha. Y Dios dice: hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Porque el que se cree muy santo siempre va a estar señalando y acusando a los demás. Y aunque la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, la santidad no es para acusar y juzgar, ni para creerme que yo soy el dueño de la salvación. La santidad es para ejecutar el plan de Dios, manifestando y mostrando la característica de los hijos de Dios a través de nuestras acciones. El Hijo de Dios se conoce por características que muestran su santidad. Jesús decía: ¿quién me redarguye del pecado? Eso es santidad. A Jesús nadie podía señalarlo por pecador. Lo señalaban porque comía con pecadores, cenaba en casa de pecadores, de cobradores de impuestos, compartía o hablaba con prostitutas, con personas que estaban en el mundo en pecado. Pero no significa esto que él fuese un pecador. Nunca pecó. Siempre fue santo. Y eso fue lo que le dijo el ángel a María. Porque el ser que llevas en tu vientre será llamado Hijo del Altísimo. Santo es ese ser que llevas ahí. La santidad se muestra con acciones. Se muestra con no darle lugar a la carne y al pecado. Si usted no se hace partícipe con el pecado,
usted se está santificando. Y la santificación es un gran privilegio que Dios nos ha dado, porque no todo el mundo ha sido apartado. Hay muchos que están todavía en el mundo, que quisieran servirle a Dios y a veces lo dicen: yo quisiera ser libre, oren por mí. Pero la santidad es un regalo. Dios nos regaló la santidad, nos regaló la fe, nos regaló la salvación. No es algo que nosotros lo creamos, es Dios que lo regala al hombre, es un don de Dios. Para ser santo hay que recibir el don de Dios. Y ese don de Dios que nos santifica, que nos aparta, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye. ¿Qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo es que convence al hombre de pecado. Es que lo trae al camino a reconocer y arrepentirse. Pero la Biblia dice que la palabra nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos limpia. Todo eso es parte de la santificación. Entonces, ¿cómo nos santificamos? Creyéndole a Dios, orando, ayunando, congregándonos, siendo obedientes al Señor, corriendo a las tentaciones, huyendo de las tentaciones, no pagando mal por mal, sino pagando el mal con el bien, ayudando al necesitado, sirviendo al que necesite, aunque no sea creyente, aunque no sea cristiano, dándole pan al hambriento, vestido al desnudo, visitando al enfermo. Entonces, ¿cómo nos santificamos? Viviendo como hijos de Dios, bajo la voluntad del Eterno, cediendo nuestra voluntad, dejando las pasiones, los deseos para hacer la obra de Dios, para dedicarnos a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra, a la meditación. Eso es santificado. Eso es santificarse. El que está en santidad procura apartarse. Procura alejarse del pecado. No buscarlo, sino apartarse. La verdadera santidad no es apariencia. La verdadera santidad es una santidad que nace de adentro porque el Espíritu de Dios la produce y nos santifica. Pero se manifiesta afuera en toda nuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. ¿Y por qué es importante la santidad? Porque sin paz, sin santidad, nadie verá a Dios. Está bueno ya para vivir con los tabúes, con los atavíos, con las enseñanzas erróneas. Personas que quieren enseñar como santidad, cosas que la Biblia no enseña como santidad. Está bueno ya para entender las cosas conforme a la vista y no conforme a la fe. Nosotros no vivimos por vista, dice la Biblia, sino por fe. Somos nueva criatura. He aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La santidad nos renueva. Dios nos hace nueva criatura para vivir una nueva vida, no carnal, sino espiritual. Y el espiritual juzga cómo debe de vestir, cómo debe de hablar, cómo debe de caminar, porque su conciencia es diferente cuando tiene el Espíritu Santo en la mente que dirige todo su ser. Y lo dirige para que alcance y llegue al destino de la salvación, que es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Santidad, santificado y santificación. La santidad, ser apartado. La santificación, mantenerse siempre en la consagración, en practicar la fe. La importancia de la santidad, que con ella será un pase, un ticket para ver a Dios, para entrar al reino de los cielos. Estamos llamados a ser santos, pero no a vivir una santidad que acusa,
no para vivir una santidad que se llena de ego y de soberbia, porque Dios lo ha escogido o lo ha apartado, sino una santidad para vivir en humildad, en mansedumbre, en paz. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, comparta este contenido, coméntelo. Siempre respondemos los comentarios. Aquí en Excelencia Cristiana Televisión toman en cuenta esos comentarios que usted hace. Y yo creo que vale la pena cuando el Señor nos brinda la oportunidad de tener plataformas como esta que brindan un contenido para edificar. Así que vamos a aprender qué es la santidad y a vivir una vida santa. Mucha gente cree que la santidad es vivir en una cueva. Mucha gente cree que la santidad es ponerse una sotana o una túnica. Mucha gente cree que la santidad es orar en público. Mucha gente tiene conceptos erróneos de la santidad. Y eso es lo que queremos aclarar. Que aunque la vida religiosa es bíblica y la religión es un concepto bíblico para aplicarlo en nuestra vida, porque nos vuelve a conectar con Dios y a regenerar nuestra relación con Dios, nosotros no podemos creer que la santidad es algo que el hombre va a establecer con parámetros humanos. Es algo que Dios estableció para apartarnos del pecado y cubrirnos de las tentaciones y fortalecer nuestra vida espiritual. La santidad nos fortalece porque practicamos la justicia y porque nos apartamos. Y para apartarse del mal, la Biblia dice: someteos pues a Dios, y aún el diablo vamos a resistir y él huirá de vosotros. Entonces, tenemos que entender que la santidad que hace correr al diablo es la santidad del hombre que se somete a Dios y no que aparenta ser un hombre de Dios. Someterse es rendir mi voluntad y obedecer a Dios, haciendo lo que Dios estableció para mi vida. Así que vamos a seguir santificándonos, vamos a seguir consagrándonos, aunque la gente no nos vea como ellos quisieran. La gente se le hace extraño que el creyente no viva como vive el mundo, porque el que vive en santidad no vive de acuerdo a la moda, ni a los preceptos del mundo, ni a lo que el sistema impone, sino que vive conforme a lo que Dios ha establecido para su vida. Todas las cosas santas son apartadas para Dios, no para otro uso. Cuando se santificaban los utensilios en el tabernáculo y en el templo, eso solamente era para utilizarlo para el servicio a Dios. Y si usted y yo hemos sido apartados para Dios, es para el servicio, pero para el servicio a Dios. No para aparentar que somos buenos, porque el mismo Jesús hablando dijo: ni aún uno bueno hay, solamente bueno es mi Padre. Aquí usted no es santo porque a usted la gente lo adore o lo venere. Hay muchos santos inventados, encuadrados, enmarcados, en obras de arte, en esculturas, esculpidos, pero eso no es santidad. Eso es una falacia que le han enseñado al hombre, Satanás, para engañarlo dentro de muchísimas denominaciones. La verdadera santidad es cuando el hombre de Dios ha conocido a Dios y el pecado no mora en él. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros hasta este momento. Esperamos volvernos a encontrar en una próxima ocasión. Para mí, tu hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer compartir con ustedes. Hasta la próxima.